Buenas tardes. Pues es un gustazo tener esta conversación con la doctora Patricia Ortega Ramírez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual ella es maestra en Ciencias de la Comunicación y es licenciada en Comunicación, egresada de ahí mismo. Actualmente es investigadora de tiempo completo en la UAM Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco. Eh, Participa en algunas asociaciones relacionadas con el tema, como es el caso de la Asociación Mexicana de Derechos de Información, AMEDI, donde ella es consejera. Ha escrito varios libros, ha recopilado varias investigaciones y tiene un currículum muy extenso. Me gustaría destacar un libro que además está muy ad hoc con lo que estamos viendo en esta investigación y que se llama Te- ¿Tenemos televisión pública en México? Es así como la pregunta. No recuerdo el nombre completo del libro, maestra, pero bueno, empezaríamos con esto si no tiene inconveniente. Eh, Como le había referido anteriormente, el tema de investigación de este proyecto de la maestría Periodismo y Poder de la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo estoy enfocando a definir si existe o no la necesidad de que existan medios de comunicación pública en Chihuahua, porque es un estado muy extenso y que quizá por lo mismo no se haya logrado tener una radio y una televisión públicas, que además sería otra pregunta, si actualmente hoy en día aplicaría solamente radio y televisión públicas o ya en el escenario de las redes sociodigitales, esto también aplicaría. Digamos, esto sería en términos generales, doctora, el esbozo de la entrevista. Entonces, quisiera empezar por lo básico, que usted nos definiera cuál es la importancia en la actualidad de contar con medios públicos en México y posteriormente ver cuál ha sido el desarrollo de los mismos hasta la situación actual, si estamos avanzando, retrocediendo, qué falta, cuáles serían los retos. Entonces, toda suya la palabra. Gracias. Gracias por esta plática también. Siempre para mí es un gusto poder hablar de estos temas y sobre todo me da mucho gusto que haya interés en continuar trabajando pues en la construcción de medios de comunicación que tengan realmente un carácter público. Y en ese sentido, pues yo te diría que coloquialmente hablamos mucho de los medios de comunicación pública, pero me parece que metodológicamente siempre es importante hacer algunas precisiones y no meter a todos los medios en el nombre o en la denominación de medios públicos, porque en México tenemos una gran diversidad de medios que ostentan la denominación de medios públicos y no son lo mismo. Es decir, ni siquiera podríamos exigirles las mismas obligaciones, sí el mismo sentido, sí la misma, los mismos principios, pero dependiendo del contexto en el cual se desarrollan, pues tienen algunas diferencias. Y en ese sentido, pues yo diría, tenemos que hablar de los medios públicos de carácter federal, los medios públicos que están adscritos a los gobiernos de los estados, los medios públicos que están adscritos a alguna autoridad municipal, por ejemplo, los medios que son gestionados por las universidades, ¿sí? Entonces ahí tenemos una variedad de medios que de alguna manera pues tienen alcances muy distintos. De la misma manera, creo que a veces metemos en el mismo saco a la radio y a la televisión y bueno, si bien contamos con diversos sistemas de radio y televisión, ¿no? A veces inclusive en los gobiernos de los estados
se incluye radio, televisión y cinematografía, aunque realmente las características de medio público se las exigimos a la radiodifusión, a la radio y a la televisión. Pues también hay algunas diferencias, ¿no? Y en ese sentido, creo que la radio pues, cumple una función muy importante. Yo me he dedicado más al estudio de la televisión y en este caso a mí me gustaría más hablar de la televisión y voy a decir por qué. Y más de la televisión de carácter federal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada estado, o sea, tendría yo que generalizar mucho para hablar de la televisión de los estados, ¿no? Y tenemos ahí una suerte de, o de los medios de los estados, de los medios públicos de los estados, porque pues estos están muy sujetos a los vaivenes políticos, todos están muy sujetos a los vaivenes políticos, a los cambios que se van dando de un gobierno a otro, de las gestiones mismas que se logran concretar en cada uno de estos medios. Y en los estados, pues eso también cambia mucho, ¿no? Entonces, habría que hablar de la situación de los medios en los estados, pues con datos muy precisos, ¿no? Con datos muy actuales, porque pues esas realidades se han ido modificando. Por ejemplo, yo tengo información o he estado muy en contacto en algunos momentos con la Corporación de Radio y Televisión Oaxaqueña, ¿no? Que ha hecho esfuerzos en otros tiempos muy importantes para consolidarse como medio público, pero luego viene el cambio de gobierno o cambian al director o directora de la corporación y entonces empezamos a ver como retrocesos. Entonces ahí pues hay que hacer como un recorte muy preciso, tiempo, ¿no? Del tiempo que estamos hablando y lo que se ha alcanzado y lo que se ha retrocedido, lo que se ha estancado. Entonces, por eso preferiría referirme con mayor exactitud a los medios federales de carácter federal y concretamente a la televisión pública de carácter federal. Doctora, en ese sentido, bueno, el caso de Chihuahua, sí tenemos radio universidad en Ciudad Juárez y acá en la capital. Definitivamente no hay televisión ni estatal ni federal. Sí. Llegan por señal abierta, pues Canal 22 y otros, ¿no? Usted dice que en el caso de los medios estatales, por así denominarlos, se corre el riesgo de los cambios al ritmo de los vaivenes sexenales. Y en el caso de los medios federales, ¿no se da también Sí. ese riesgo y ese peligro? Y junto con eso, preguntar si sería factible un sistema de medios públicos en el que participen en alianza, digamos, en concordancia, los dos o los tres niveles de gobierno. Mira, por supuesto, y decía, también esto se da en los medios federales. En algunas ocasiones hay medios que han logrado tener ciertas, ¿cómo te diré? Como asegurar ciertos estilos, ciertas maneras de producir y entonces los cambios sexenales no los afectan tanto. Concretamente me refiero a radioeducación, por ejemplo. Radioeducación pues ha tenido como una trayectoria como que nunca se ha asumido completamente a las voluntades de los gobiernos en turno, como que ha tenido su propio ¿qué te diré? Su propia definición de programación, de formas de decidirla, de formas de participación de los propios grupos que ahí están o coinciden, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, radioeducación se ha más o menos mantenido en una misma orientación y trayectoria. No sucede así lo mismo con los otros medios federales. Por eso es que a veces hay que hacer como las precisiones, ¿no? Y no meterlos a todos en el mismo costal,
sobre todo cuando se trata de un estudio sobre medios de comunicación de carácter público. Cuando hablamos de manera generalizada y coloquial, pues sí podemos como que hablar de los medios públicos, pero sí hay importantes diferencias, ¿no? Entonces, en este caso, Radio Educación creo que ahí pues ha habido de alguna manera cierta tradición, cierta trayectoria, cierto compromiso que los distingue y que los, de alguna manera, los protege o los blinda de los cambios seccionales. No quiero decir que no les afecten. Sí hay decisiones que les afectan, ¿no? Sobre todo las presupuestarias, la asignación de recursos y algunas presiones que siempre tienen todos los medios, ¿no? Pero de alguna manera se buscan mantenerse en una forma, en un tipo de programación, en una serie de decisiones que van tomando. No así es los otros medios. ¿Podría haber un acuerdo entre los distintos medios? Pues me parece que aquí tendríamos que recurrir a lo que dice el artículo 86 de de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se establecen o donde se establece que los medios públicos tienen que cumplir determinados requisitos, ¿no? Y ahí es donde se amarraría ese gran acuerdo, al menos de exigencia jurídica, de exigencia legal, y luego ver cómo estos medios cumplirían. Y ahí sí podría haber ciertos acuerdos a través de ciertas organizaciones, por ejemplo, la red de radiodifusoras y televisoras, que creo que ya no se llama, creo que ya ha cambiado la denominación o su nombre, pero era lo que es la asociación, no, la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, ¿sí? Eh, por ejemplo, a través de sus organismos, pues establecer los grandes acuerdos, las grandes líneas, que en algunos casos sé que las han establecido en función de las programaciones, ¿no? De cómo comparten contenidos, de cómo comparten ciertas decisiones, pero pues tal vez no podríamos hablar como de este acuerdo que tú dices, ¿no? Entre los distintos niveles de gobierno, pero está la ley y la ley señala como muy claramente cuáles son los requisitos que deberían de cumplir cada uno de estos medios y están los lineamientos que elaboró el órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el acceso a una concesión de carácter público, ¿sí? Entonces ahí hay una serie de lineamientos que habría que cumplir y que podrían de alguna manera darle cierto orden a, a las funciones que estos medios deben de desarrollar, ¿sí? Entonces, si nos vamos a qué ha sido o cuál es la función de estos medios, me parece que tendríamos que establecer que toda democracia requiere de medios verdaderamente públicos. Y cuando hablamos de verdaderamente públicos, no podemos dejar de lado un atributo fundamental, que es que sean medios autónomos de los gobiernos, ¿no? O del poder político y también del poder económico. Creo que ahí tendríamos como una primera característica que sin ello pues no estaríamos hablando de medios públicos, porque es muy difícil que cuando en un medio se toman decisiones que vienen inducidas o que su funcionamiento depende de lo que se diga afuera, ¿no? En otros ámbitos del gobierno o del poder económico, pues difícilmente ese medio podrá operar como un medio público. Doctora, entonces en base a su expertise y más que nada su especialización, podríamos hablar de la posibilidad, valga la redundancia, de una televisión pública federal o estatal que incida en este caso en el estado de Chihuahua.
Yo Considerando estos creo, asegúnes de la extensión demográfica y todo esto. yo creo que hoy en día no tenemos una televisión pública nacional, eh, y mucho menos una televisión pública, para decirlo con todas sus letras. Sí, creo que hoy estamos, no diría más mal que otras veces, o que otros años, o que otros sexenios, pero sí estamos en una situación en la que vemos, desde mi punto de vista, un creciente oficialismo en la televisión pública federal. ¿Sí? Ujú. Y eso pues me parece que sí es una situación eh, pues muy preocupante, porque antes no teníamos un marco jurídico que estableciera pues determinadas características para los medios públicos. Es más, antes ni siquiera eran reconocidos por la ley, ¿no? Teníamos la denominación de medios oficiales que operaban a través de los permisos, y era la radiodifusión de carácter oficial y experimental, y creo que educativa o algo así, pero no una denominación o una identidad jurídica como medios públicos. Hoy sí la hay, y aún con las contradicciones que la propia ley encierra en sus definiciones o en sus disposiciones jurídicas, creo que hay ahí algunos elementos que sirven o que nos hubieran servido para ir avanzando en la construcción y en la transición de medios verdaderamente públicos, ¿sí? Es decir, si bien la ley no es clara en muchos aspectos, se contradice, por ejemplo, a quién le toca garantizar la autonomía de esto, en la gestión de estos medios, al menos hay algunos elementos que podríamos tomar si hubiera voluntad política y voluntad de gestión de estos medios para hacerlos realmente públicos. Pues habría ahí varios elementos que podríamos ir dotando de significado para ir construyendo y para ir generando nuevas disposiciones jurídicas que garanticen esa constitución de medio público. Doctora, entonces, si no tenemos medios públicos a nivel federal o nacional, eh, sería como utópico pensar en un sistema, en una televisión pública local o estatal. No, ¿No? ¿Se no, puede? se ¿O, puede, o se habría que...? puede. Sí, dígame. No, yo creo que ha habido ejemplos de momentos importantes en ciertas televisoras estatales que podrían ser un ejemplo, o sea, podría ser, estoy hablando de lo mismo, pero se constituyen en un ejemplo en momentos determinados de un modelo de construcción de lo público, ¿sí? Te decía, en algún momento, estaría hablando yo de hace unos 5 años, la Corte B hizo una serie de esfuerzos para constituirse como tal y para ir caminando en ese sentido, pero ha habido otros ejemplos, ¿no? Ahorita no tengo muy claros. A lo largo de la historia de estos medios, pues podemos citar varios ejemplos de medios que han ido caminando en ese sentido, pero que cuando luego llega el cambio de gobierno o simplemente con una decisión de cambiar al director o directora en ese momento, cambia muchas veces la manera de entender y de gestionar estos medios. Entonces, Entonces, sí, yo sí diría, sí puede haber medios estatales que sean un ejemplo de la conformación de un medio público. y desde la sociedad civil es muy complicado establecer un sistema de medios públicos, obviamente con la concesión, con los permisos. Más allá de la radio indígena, en Chihuahua tenemos un caso que es el de la XETAR
en la Sierra Tarahumara, pero pues su alcance pues es muy limitado y a un sector muy específico de la población. ¿Sería factible pensar en algo así, que surja de la sociedad civil, sea en Creo que México o sea a nivel estatal? son cosas distintas, porque los medios, justo una diferenciación que hace hoy en día la ley es diferenciar los medios sociales de los medios públicos, ¿no? Y entonces los medios sociales, pues estaríamos hablando de los medios comunitarios e indígenas, donde la gestión es de las comunidades o de la sociedad civil organizada o de los grupos sociales que solicitan una concesión de carácter social y que establecen sus formas de gestión y demás. ¿Sí? Entonces ahora la ley, antes la ley metía todo en el mismo saco, ¿no? En los permisos, en los medios permisionados, metía a los medios comunitarios, los medios indígenas, los medios públicos y los medios universitarios. Hoy en día la ley los diferencia y ahí son, digamos, dos tipos de concesión que pueden tener funciones sociales, que pueden tener funciones de carácter público, pero que tienen formas de gestión, formas de financiamiento, atribuciones y funciones distintas. ¿Sí? Pero también en este artículo 86 se establece muy claramente, y a mí me parece que eso es uno de los grandes, eh, de los de los grandes avances que tuvimos con la definición en la ley. Si bien hay una serie, decía hace un momento, de contradicciones, hay elementos que son muy importantes. Uno es el de la autonomía o de la independencia editorial, que me parece que está muy subrayado, no solamente en el artículo 86, en los lineamientos que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también en otros ámbitos de la ley, ¿no? La independencia editorial como un valor importante. El otro es la participación social en los medios públicos, que está muy definido en relación con la conformación de consejos ciudadanos como parte de la estructura de gestión de estos medios públicos, que si bien no tienen injerencia en la toma de decisiones, sí tienen, por, digamos, por casi lo establece los mismos lineamientos que diseñó el IFT, tienen la atribución de garantizar la independencia editorial, ¿no? Entonces ahí, pues me parece que si estos consejos funcionaran adecuadamente, con una fuerza importante que desde la sociedad civil estuviera empujando, pues tendrían que establecer lineamientos y ver que se cumplieran en los contenidos de los medios de comunicación, porque eso está establecido jurídicamente, digamos, es una función que deberían de cumplir estos consejos. Muy bien, Pero doctora. no todos lo cumplen. Sí, no. Viendo este mosaico, no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional, eh, pues se ve como un escenario muy complicado. Hay, digamos, algún augurio prometedor en el mediano, en el corto, en el mediano o en el largo plazo para seguir avanzando en este terreno. ¿Algún que, perdón, no es- ¿Algún buen escenario, buen augurio? a nivel de lo que yo veo en la televisión federal, lo veo en este periodo, lo veo muy difícil, ¿sí? No sé en los estados, por eso te digo, ahorita no tendría yo como la radiografía Sí, de los estados, pero lo que yo te puedo decir es que en el caso de la televisión pública de carácter federal, y me refiero concretamente al Canal 11 y al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, yo no veo interés, voluntad ni elementos para que estos medios funcionen realmente como medios públicos. Antes que nada,
se requiere de la independencia editorial que no aparece en estos medios. ¿Sí? Muy bien. Por un lado. Y por otro lado, no veo tampoco una actividad importante de los consejos ciudadanos, ¿no? Que estuvieran señalando, digamos, las distintas, pues los vacíos o los excesos de oficialismo que están teniendo estos medios. Sí veo defensorías de audiencias mucho más movidas, que eso es otra ganancia, ¿no? Del marco jurídico, y otra ganancia que también ha sido muy regateada, ¿no? Es decir, ha estado en totalmente conflicto todo el tiempo hasta cuáles son los alcances de los artículos que establecen como un derecho el que haya defensorías de audiencias, el que haya códigos de ética y demás, ¿no? Ha estado pues en mucha tensión y ha habido una serie de litigios que han buscado echar para atrás lo que la ley estableció. Pero en el caso de las defensorías de audiencias, en relación con los medios públicos y en relación con estos medios federales, sí he visto pues como más actividad, más, más trabajo para concretar o para avanzar en esta definición de medio público. Muy bien, doctora, pues nos quedan aproximadamente 7 minutos del Zoom normal, natural. Sí. Quisiera señalar alguna conclusión de este tema, no sé, algo que se pueda avanzar también en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, sobre este asunto, viendo que, por lo visto desde el Poder Ejecutivo Federal, pues como que hay, más bien lo veo como pues un freno, ¿no? Al desarrollo de un auténtico sistema de medios públicos, por lo menos en el caso de la televisión. Sí, yo te diría, yo siento que efectivamente de los principios que estaban establecidos en la reforma constitucional a lo que fue la elaboración de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues hubo una distancia, no se cumplieron todas las expectativas que nos había despertado la reforma constitucional. La interpretación de esos principios pues no se tradujo en acciones concretas que llevaran a fortalecer el sistema público de radiodifusión, pero, pero sí estableció ciertos elementos que de haber habido la voluntad política y la voluntad social para exigirlos y para llevarlos adelante, algo hubiéramos avanzado. Yo no podría decir que estamos estancados, porque eso querría decir que, que ya antes habíamos tenido como medios públicos en toda la extensión y se estancó. No, creo que más bien estábamos ya avanzando en una transición en ese sentido hacia la construcción de medios públicos verdaderos, autónomos, o al menos con mayor independencia editorial, con mayor, ¿cómo te diré? Con mayores eh, elementos que permitieran fortalecerlos, ¿no? En su gestión, en su profesionalismo, en su diversidad, en su independencia, y esa transición es la que se quedó estancada, ¿sí? Y hoy en día yo no veo elementos que me permitan, a lo mejor soy muy poco optimista o veo esta situación con demasiado pesimismo, pero no es cuestión de pesimismo, son los datos, ¿no? Ahí hay datos y ahorita si quieres te mando un libro o dos tenemos en ese sentido donde hemos documentado esta situación, particularmente la televisión pública federal, donde se ve pues que no hay tal independencia editorial, donde vemos que se repiten muchos vicios de la televisión oficial y creo que eso es un problema que tenemos. Y nada más para cerrar, un tercer punto que está en la ley y que no se ha desarrollado adecuadamente y que se dice mucho que se ha desarrollado es el tema de la diversidad, ¿sí? Hoy en día estos medios también tienen la obligación
de ser un espacio para la diversidad social, ideológica y étnica. Y esto también se ha interpretado de maneras muy, pues, ¿cómo diría? No en un sentido amplio, ¿no? Sino de manera muy estrecha, Muy sectaria, por decirlo así. muy sectaria. Muy bien, maestra, pues doctora, le agradezco mucho su tiempo y sí, sí le agradecería por ahí algún par de referencias bibliográficas para complementar este esfuerzo, esta investigación y le agradezco muchísimo su tiempo. Con mucho gusto te las envío y cualquier cosa estamos en contacto. Mil gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego.